Buenas tardes, profesor. Bueno, mi nombre es Elizabeth Sandoval y hoy día junto a mi equipo, que está conformado por Nicolás Lanfranco, Érico Argel, Nahane Yud y Diego Antileo, les vamos a dar a conocer la investigación que se nos encargó y hemos desarrollado del caso clínico número 5 del módulo de bacteriología. Bueno, para empezar, tenemos nuestro caso clínico, el cual tiene el siguiente enunciado. Para dar inicio a nuestro marco teórico, partiremos hablando sobre el gas lacrimógeno. Esta sustancia es un irritante químico en forma de polvo o gotas mezcladas en concentraciones variables en un solvente. Está compuesto de irritantes químicos discapacitantes, donde son 5 los usados con mayor frecuencia en la Unión Europea y América, en donde vamos a encontrar, por ejemplo, al clorobencilo, malononitrilo, cloracetofenona, dibenzosaxepina, ácido pelargónico vinalilamida, y entre otros. Se dice que el efecto irritante de estos agentes probablemente es el resultado de la acción de los grupos clorados y cianídicos con la añadidura de componentes alcalinos. Estos agentes van a interactuar con los receptores nerviosos mucocutáneos y otros con una directa estimulación de los terminales nerviosos que liberan sustancias inflamatorias. La evaluación de los efectos consideran los factores ambientales, como por ejemplo el viento, la lluvia, la temperatura. Factores del agente también, como la alta concentración, la exposición prolongada y la toxicidad del producto usado. Y las condiciones preexistentes y características de la persona expuesta, como por ejemplo que sea asmática, que tenga alguna enfermedad pulmonar, enfermedad cardiovascular, etc. Entre las características clínicas a la exposición del gas lacrimógeno y los efectos en la salud, vamos a tener las que primero se manifiestan a la exposición, como por ejemplo el lagrimeo profuso y la sensación quemante en ojos y gargantas. A nivel del sistema cardiovascular vamos a tener la hipertensión. En la piel podremos observar ampollas, eritemas, edemas. A nivel del tracto digestivo observaremos una irritación bucal, salivación excesiva, odinofagia. Y también tendremos características clínicas a nivel del sistema nervioso y a nivel del tracto respiratorio, que será en el que nos vamos a enfocar durante el transcurso de esta investigación, en donde encontraremos síntomas como la rinorrea severa, estornudos, tos, disnea y, como dice aquí, cuadros respiratorios prevalentes, entre los cuales tenemos la amigdalitis, que comprende la hinchazón de las amígdalas, dolor de garganta, dificultad para tragar y sensibilidad de los ganglios linfáticos a los lados del cuello. Por otro lado, como cuadro también vamos a tener la bronquitis, que es la inflamación de los conductos bronquiales, que son las vías respiratorias que llevan el oxígeno hacia los pulmones. Y por último tendremos la faringitis, que es el cuadro clínico en el cual nos enfocaremos. Bueno, la faringitis es un proceso agudo febril con inflamación de las mucosas de la faringe y de las amígdalas. Es una de las infecciones respiratorias más frecuentes en pediatría y una de las principales causas de consulta médica. Esta infección es transmitida a través de microgotas de portadores o infectados entre persona y persona. Aproximadamente un 70 o un 80% de las faringitis agudas son de etiología viral y el resto de etiología bacteriana. Entre los síntomas de la faringitis vamos a encontrar como principal el dolor de garganta, aunque también existen otros síntomas secundarios, como por ejemplo la odinofagia, el fiebre, dolor de cabeza, los dolores musculares o articulares y los ganglios inflamados en el cuello. Entre los agentes causantes para esta enfermedad hay que considerar 4 grandes grupos de patógenos: bacterias, virus, parásitos y hongos. Si nos referimos en prevalencia, faringitis causada por un parásito es nula. En caso de los hongos, la Candida albicans puede producir faringitis por una candidiasis oral. Sin embargo, antes de progresar con este cuadro respiratorio, se manifestarían otros síntomas propios del hongo, como manchas en la lengua, mal aliento, sequedad, anomalía del gusto y dolor al tragar. No obstante, una afectación respiratoria por un hongo de esta índole no se relaciona con nuestra base de investigación. Por otro lado, nos quedan las bacterias y virus, que para esta enfermedad la causa por virus corresponde entre un 70 y 80% de los casos, dados por ejemplo por un adenovirus, virus de la influenza, virus Epstein-Barr o virus herpes simplex, y el porcentaje restante está dado por las bacterias.
Existen ciertos síntomas diferenciales, pero no tan asertivos para la diferenciación entre estos dos grandes grupos, como ausencia de tos, adenopatías cervicales dolorosas, presencia de exudado amigdalino, pero un cultivo como es el Gold Standard será la clave para su detección y descartar un posible virus. Considerando estos puntos de información, será un punto clave para la orientación de nuestra investigación, que en este caso, como se nos pide, será en torno a las bacterias. Bueno, las faringitis bacterianas se pueden dividir en dos grandes grupos. Primero que todo tenemos las faringitis estreptocócicas y segundo tenemos las faringitis no estreptocócicas. Primero vamos a hablar acerca de las faringitis no estreptocócicas. Como gran referente aquí tenemos a la Arconobacterium haemolyticum, la cual es un bacilo que se ha logrado aislar a partir de la piel y de la faringe de individuos sanos, pero también se ha descrito como causa de infección, especialmente en faringitis de adolescentes y adultos jóvenes. Esta faringitis se acompaña generalmente de un rash similar al que se observa en la escarlatina. Sin embargo, este bacilo no se relacionaría directamente con el proceder de una lacrimógena, ya que es parte de la flora normal del cuerpo y cuando hay un desbalance suele ganar terreno los estreptococos en vez de los bacilos. Tenemos también la Neisseria gonorrhoeae, que puede producir faringitis de forma ocasional en pacientes que tienen contacto sexual orogenital. Sin embargo, esto es de muy baja incidencia, por lo que si se decide incluir en el diagnóstico diferencial de faringitis en adultos obviamente sexualmente activos, debe hacerse exámenes pertinentes. También tenemos la Mycoplasma pneumoniae, que produce principalmente el cuadro llamado traqueobronquitis y también neumonía. También se ha asociado a algunos casos de faringitis recurrentes, los cuales podemos pillar en literatura. La Clamidófila pneumoniae y la Clamidófila psittaci. Estas son causas de neumonía y en muchos casos se describen también de faringitis como manifestación inicial de la infección. La verdadera incidencia de la faringitis por estos microorganismos aún no se conoce muy bien, ya que generalmente el diagnóstico se realiza mediante técnicas serológicas. Por su baja incidencia, Treponema pallidum. La infección faríngea se puede adquirir tras relaciones sexuales orogenitales de esta bacteria. Normalmente aparece el chancro faríngeo asociado a la linfadenopatía. En el caso de la sospecha de sífilis, habría que realizar las pruebas serológicas pertinentes. Sin embargo, esto no estaría muy relacionado con las lacrimógenas. Corynebacterium diphtheriae, la cual tiene muy baja incidencia y en la literatura se encuentran muy pocos casos, por lo cual es fácilmente descartable. Y por último, tenemos la Yersinia enterocolítica, la cual realmente es poco frecuente, ya que en toda la literatura solamente hay descritos 2 brotes de faringitis por esta bacteria, por lo cual decidimos descartarlo por su muy baja procedencia. El otro gran grupo que tenemos de las faringitis bacterianas sería las faringitis estreptocócicas, las cuales de todas las faringitis bacterianas representan entre el 65 al 85% de las faringitis, por lo cual vendrían siendo punto importante en el desarrollo de nuestra investigación. Ahora, considerando la información obtenida en la literatura, tenemos como principales agentes de faringitis estreptocócica a Streptococcus pyogenes, Streptococcus dysgalactiae y también debemos considerar a la Coccasia moraxella catarrhalis como principales agentes causales de faringitis bacteriana. Moraxella catarrhalis es una bacteria Coccasia asociada en parejas, o mejor dicho, en diplococos. Importante pues es causal de otitis media, bronquitis, sinusitis y por supuesto faringitis. Streptococcus dysgalactiae forma parte de la microbiota del tracto genital femenino y del tracto gastrointestinal, y de acuerdo a la literatura consultada, su presencia faríngea puede atribuirse a posibles hábitos de los pacientes, por lo que su hallazgo puede ser considerado una colonización. Streptococcus pyogenes, por su parte, o también conocido como Streptococcus beta hemolítico del grupo A, es una bacteria que se agrupa en cadenas, considerado uno de los patógenos humanos más comunes debido a su gran cantidad de factores de virulencia, entre los cuales podemos encontrar streptolicina OIS, toxinas pirogénicas, hialuronidasas, streptoquinasas, cápsula de ácido hialurónico, entre otros.
La prueba de tinción de Gram es muy importante, ya que el resultado de esta nos indicará si nos enfrentamos a un grupo de cocáceas Gram negativas, como Moraxella catarrhalis, o en su defecto estamos frente a cocáceas Gram positivas, como lo serían Streptococcus pyogenes y Streptococcus dysgalactiae. Los Streptococcus beta-hemolíticos comprenden varias especies y subespecies que comprenden el mismo grupo antigénico. Para su identificación a nivel de especie, los exámenes a realizar son pruebas bioquímicas manuales tales como producción de catalasa, producción de la enzima L-pirrolidonil arilamidasa o PIR y sensibilidad a 0,04 UI de bacitracina. La irritación de las vías aéreas causada por los compuestos químicos presentes en bombas lacrimógenas conlleva a posibles infecciones de muchos tipos de agentes patógenos, principalmente de origen viral en un 70% de los casos. Si bien este estudio se concentró mayoritariamente en bacterias cocáceas Gram positivo, también pueden ser causadas por infecciones bacterianas Gram negativo o bacilos como el Arcanobacterium aemolyticum. El diagnóstico para las patologías causadas por estos microorganismos consiste principalmente en cultivos hechos a partir de muestras de raspado del exudado faríngeo. La faringitis aguda bacteriana representa entre un 20 a 30% de la faringitis. El principal agente causal es Streptococcus pyogenes. La identificación de especies se efectuó por medio de diferentes pruebas, como son la catalasa o la sensibilidad a bacitracina. El tratamiento para la faringitis aguda bacteriana depende del agente patógeno detectado. El grupo antibiótico de primera elección son las penicilinas, ya que estos han demostrado ser efectivos en los cuadros de faringitis. En el caso de pacientes alérgicos a las penicilinas, se opta por eritromicina u otros macrólidos. El tratamiento debe durar por lo menos 10 días a pesar de que el paciente se encuentre ya asintomático. Si bien las patologías respiratorias previstas por la exposición a sustancias irritantes que se pueden encontrar en las bombas lacrimógenas tienden a ser causadas por virus en un 70% de los casos, nunca se puede descartar la intervención de otros microorganismos y es responsabilidad de todos los profesionales de la salud tener esto en cuenta al momento de realizar exámenes y hacer un diagnóstico. En el caso de este estudio se puede apreciar que la infección por bacterias es de un 20% de los casos, por lo que adecuados métodos de diagnóstico diferencial deben llevarse a cabo con el fin de ofrecer un tratamiento adecuado para cada tipo de agente patógeno que cause enfermedades respiratorias. Con esto damos por finalizada la presentación de nuestra investigación acorde al caso número 5 del módulo de bacteriología. Gracias por su atención y dejaremos las citas bibliográficas con el cual complementamos nuestro estudio.